Harry, shush. So, I'm sorry that me owning my story and being able to tell my own story is upsetting to some people. Shush. Harry, sit It's all right. It's down. good practice to cope Just with. sit. Just Hola a sit. todos, bienvenidos a mi canal y a esta serie en la que seguimos las aventuras del dúo de multimillonarios más desgraciados del mundo, dos víctimas crónicas, que desde su mansión de 16 cuartos de baño se lamentan de lo dura que es la vida. Por supuesto, me refiero al hombre que nunca será rey y a la mujer que nunca será reina. El duque y la duquesa de la hipocresía y los espejismos, Meghan y Enrique. Su Alteza Narcisista, parte 80, bailando con lobos. Los narcisistas suelen ser incapaces de ver sus propios errores. Esto puede dificultar que mantengan relaciones sanas. Suelen culpar a otros de sus propios problemas y pueden ser muy críticos con los demás, pero no con ellos mismos. Es el llamado blame shifting, que en español se podría traducir como cambio de culpa. Se trata de escapar de las responsabilidades y es un comportamiento o táctica emocionalmente abusiva. El abusador llegará tan lejos como sea necesario para atribuir la culpa de sus circunstancias a otra persona. El blame shifting es una estrategia usada comúnmente por personas narcisistas, ya que les permite evitar hacerse responsables de sus palabras y acciones. ¿Qué es más conveniente que tener un chivo expiatorio? Además, estar en lo correcto todo el tiempo es una confirmación muy atractiva para un narcisista. Refuerza la idea de que son superiores y mejores que los demás. Si algo nos ha quedado claro en las últimas semanas es que nadie es tan efectivo en destruir a Enrique como el propio Enrique. Nada queda del que fuera el niño bonito de la prensa británica, el royal favorito del pueblo británico, al que se le perdonaba todo porque al fin y al cabo solo era el repuesto y nunca sería el rey. Tenía derecho a pasárselo bien, eso decían, pero nada queda del príncipe simpático, con fama de fiestero. Ahora tenemos a un hombre amargado, paranoico, que exhibe un odio visceral hacia los medios, que los culpa de todos los sucesos negativos ocurridos en su vida y que los denuncia ante el alto tribunal británico. Y es que el duque se cree que está en una misión y ha emprendido una cruzada contra lo que él considera la cultura tóxica de los tabloides. Los ve como la representación del mal en la tierra, como culpables en última instancia de la muerte de su madre, Lady Diana, y como responsables de un impacto devastador, cito textualmente, impacto devastador en su salud mental al retratarle como un tonto, irresponsable, propenso al consumo de alcohol y drogas. ¿Y no sería que lo retrataban como lo que era? Académicamente nunca destacó. Hizo falta Dios y ayuda para que aprobase con aprobado raspado sus exámenes en Eton. Y digo ayuda en el sentido de que su profesora de arte tuvo que ayudarlo a aprobar sus exámenes de GCSE, porque así se lo exigió el jefe de departamento, Ian Burke. En cuanto al consumo de alcohol y drogas, es sabido por todos que siendo un adolescente, Enrique empezó a consumir regularmente marihuana y en muchas ocasiones se le vio borracho saliendo de discotecas y fiestas privadas en el centro de Londres. Pero, según la versión del príncipe, es por culpa de la prensa, que nunca logró mucho académicamente, que recurriera a las drogas y al alcohol, y por si esto fuera poco, también es culpa de la prensa que sus relaciones amorosas no funcionasen. Cito textualmente: siempre sentí que los tabloides querían que estuviera soltero, ya que les interesaba mucho más y vendían más periódicos. Es decir, Enrique asume cero responsabilidad en su fracaso académico, cero responsabilidad en sus coqueteos con las drogas y cero responsabilidad en sus relaciones de pareja. Él solo es la víctima. Pero no lo criaron para hacerse la víctima. Esto es algo nuevo. Patrick Jepson, el que fuera el secretario personal de la princesa Diana, nos cuenta que Diana no era el tipo de madre que consiente todo a sus hijos. Era cariñosa, sí, pero también era disciplinaria. Hizo ver a sus hijos, Guillermo y Enrique, lo privilegiados que eran y que precisamente debido a esto tenían que tratar muy bien a las personas que no eran tan afortunadas como ellos. Los llevaba a hacer cosas que no eran propias de los royals, como ir a comer al McDonald's. No para que fueran normales, sino para que vieran cómo vivían las personas normales, lejos de esa burbuja llamada Casa Real.
Pero es que ahora Enrique vive en otra burbuja, la de Hollywood. Vive en el epicentro de la cultura de la victimización, un mundo alejado de la realidad, y no parece tener empatía para la gente normal. El juicio contra el Mirror Group Newspapers, al que Enrique acusa de haber obtenido durante años informaciones por métodos ilegales, como pinchazos telefónicos, empezó mal, fatal. Como testigo del caso, se exigía la presencia del príncipe el lunes 5 de junio, primer día del juicio. ¿Cuál sería la sorpresa del juez cuando descubrió que Enrique no estaba en la sala y la disculpa de su abogado era que el duque había celebrado el cumpleaños de su hija Lilibet el día anterior en California y por eso había tomado un vuelo el domingo por la noche, horario de Los Ángeles, y llegaría a Londres el lunes por la tarde? Empezar un juicio enfadando al juez no es una buena idea. Enrique hizo un desplante con la excusa del cumpleaños de su hija de 2 años, cumpleaños que la niña nunca va a recordar y que podría fácilmente haberse celebrado el sábado 3 de junio. A esa edad los niños no saben ni en qué día viven. El martes 6 de junio el príncipe sí se presentó ante el juez. «Llámeme Príncipe Enrique», comenzó diciendo el hijo menor de Carlos III. Era lo primero que tenía que discutirse, el cómo debía referirse en la sala a un miembro de la familia real, porque ninguno se había sentado en el banquillo de los testigos en más de un siglo. La última ocasión fue en 1890, cuando el entonces príncipe de Gales, Eduardo, tuvo que declarar en un juicio por difamación, derivado de una partida de cartas. Y si Eduardo no se cubrió de gloria en esa ocasión, Enrique en esta tampoco. Hasta la fecha, tanto Enrique como Meghan habían presentado al mundo su verdad a través del cómodo sofá de su amiga Oprah, el documental de Netflix, etcétera, etcétera. Las acusaciones contra la prensa y el palacio, así como todas las contradicciones que expusieron, no habían sido cuestionadas por los entrevistadores, seleccionados cuidadosamente por el dúo del gallinero para potenciar su imagen pública tras el Brexit. Pero el alto tribunal no es Oprah y el abogado de The Mirror, Andrew Green, no es un reportero amigo, sino un letrado al que apodan la Bestia por sus interrogatorios inquisidores. Aparte de The Mirror, el duque ha emprendido acciones legales contra Associated Newspapers Limited y News Groups Newspapers. No busca compensación económica, solo cumplir exitosamente con su cruzada. Pero todo podría volverse contra él si no es capaz de concretar con pruebas todos los traumas acumulados durante años. Al juez no le van a interesar los sentimientos, sino la evidencia, las pruebas. E incluso si gana, ¿a qué precio? Porque es el príncipe el que está exponiendo cada vez más su privacidad y la de su familia y la de su expareja Chelsea Davy. El famoso tour de la privacidad de South Park, ¿os acordáis? Y además, incluso si gana, estaría quemando puentes, acabando del todo con su relación con los medios a los que, le guste o no, necesita. Sobre todo ahora que es una celebridad y tiene que ganarse la vida. Desde luego, la cosa no está yendo nada bien. El hijo de Carlos III se ha visto obligado a admitir que en su libro de memorias WAG contradice algunas de las afirmaciones hechas ante el tribunal. ¿No era Enrique el que decía que quería luchar contra la desinformación que consideraba una plaga de nuestros días? Pues parece que él es cinturón negro en desinformar a la gente y vender noticias falsas. Andrew Green, la Bestia, acorraló al príncipe en varias ocasiones, sobre todo cuando iba desgranando cada una de las acusaciones. En un momento, Enrique declaró que le habían estado espiando por el teléfono desde 1996, pero la Bestia le recordó que no tuvo móvil hasta 1998, con lo que esa acusación era falsa. El duque insinuó que los medios pincharon el móvil de su padre, cuando es sabido que el rey Carlos no tiene móvil, ni nunca lo ha tenido. Se sorprendió de que la prensa supiera cierta información sobre su cumpleaños y resulta que él mismo había dado esa información en una entrevista 2 días antes de la publicación del artículo. Se planteó cómo era posible que Daily Mirror supiera que su madre le visitó en el internado de Eton por su cumpleaños y resulta que era una información
que había adelantado la Asociación de Prensa. Y en cuanto a la rotura de su pulgar, ya lo había publicado el Edinburgh Evening News antes de The Mirror, y así sucesivamente, hasta el punto de que tuvo que admitir que tenía poco para respaldar sus afirmaciones. Abogado, ¿alega que la información de este artículo fue obtenida pinchando teléfonos? Enrique, no sé. ¿Pero en qué quedamos? Abogado, ¿le ha causado daños personales? Enrique, no. ¿En qué quedamos, Enrique? Abogado, ¿considera que tiene suficientes pruebas para demostrar el espionaje de la prensa? Enrique, no. Pero en parte por eso estoy aquí. Creo que alguien tiene que explicarle al señor Markle cómo funciona un juicio o el sistema legal en general. Quizás su mujer, alias Rachel Zane, la superabogada en la serie Suits, pueda hacerle un croquis y explicarle que uno no va a juicio para encontrar pruebas, sino que uno recaba pruebas antes del juicio para defender su caso en el juicio. ¿En qué se basa? ¿En qué apoya sus acusaciones? ¿En delirios? ¿Espejismos? ¿Paranoia? ¿Sueños? ¿Pesadillas varias? ¿En qué? Lo único que el duque de Netflix demostró es lo borrosas que para él son las líneas que separan la realidad de la ficción. Y es que hasta The Telegraph, el único medio británico con el que se lleva bien, ha criticado a Enrique. Cito textualmente: parece haber olvidado por completo cuán abrumadoramente positiva fue la cobertura, incluso cuando cometió errores públicos como disfrazarse de nazi, fumar cannabis, retozar en jacuzzis en Las Vegas. Lejos de ser vilipendiado, tales titulares solo sirvieron para hacer que el príncipe Playboy se ganara aún más la simpatía de una prensa y un público demasiado dispuestos a descartar payasadas como Enrique siendo Enrique. Pocos en la vida pública disfrutaron alguna vez de tanto margen de maniobra. Efectivamente, ese trato de favor, ese trato especial se reservaba para el príncipe Playboy y no fue capaz de ver lo privilegiado que era, ni la suerte que tenía. Quiere demostrar que no es el tonto de la familia real, pero queda en evidencia cada vez que habla. Quiere culpar a la prensa de su ruptura con Chelsea, su verdadero amor, para no tener que asumir su responsabilidad en su fracaso amoroso. Dice que no aparece como el príncipe que nació, sino como el hombre en el que se ha convertido, pero exige ese tratamiento especial ad eternum. Enrique, ante la ley británica no eres especial. Megyn Kelly, presentadora de la televisión estadounidense, recuerda una anécdota de la visita de Diana y sus hijos a los Estados Unidos. Mientras cenaban en un restaurante, Diana les señaló los platos especiales para ver si eran del gusto de los niños. Enrique le preguntó si esos platos especiales tenían ese nombre porque ellos estaban en el restaurante. A lo que Diana respondió que no, que todo el mundo podía pedir un plato especial. Pues eso, Enrique, no esperes plato especial ante la ley. Las escuchas ilegales por parte de los medios británicos entre finales de los años 90 y principios de los 2000 fueron un capítulo deshonroso para el periodismo británico. El escándalo se saldó con el despido de numerosos periodistas y editores y con millones de libras pagados como indemnización a las víctimas. Más de 4.000 personalidades públicas fueron espiadas, entre ellos Kate Middleton, cuando era la novia del príncipe Guillermo. Se hackeó su teléfono en más de un centenar de ocasiones para escuchar los mensajes de voz que le dejaba su entonces novio. Por ello, Guillermo recibió una cuantiosa cantidad como indemnización, cantidad que donó a la fundación y proyecto especial de su hermano Enrique, Invictus. El público puede empatizar con el duque de Sussex y entender que en ocasiones el acoso de la prensa supuso un problema para él y quiere hacer algo al respecto. Pero ese es el juicio de la opinión pública. En el alto tribunal los sentimientos no ganan juicios, los ganan las pruebas. Y si Enrique no es capaz de presentar evidencias claras y pruebas sólidas, va a tener muy difícil convencer al juez de que efectivamente The Mirror y no otro medio fue el que lo espió. Durante los 2 días que declaró ante el juez, el príncipe mencionó que hacía esto en parte por su esposa, para defenderla de los ataques de la prensa. ¿Y dónde estaba ella?
¿Dónde estaba ella mientras Enrique encaraba 2 de los días más difíciles de su vida, declarando como testigo en el banquillo? Pues desaparecida, mutis por el foro. Nadie la ha visto, nadie sabe de ella. Solo sabemos o aventuramos que estará buscando el próximo premio que va a comprar, planeando el próximo golpe de efecto que dará contra la familia real. No sabemos exactamente qué estarán maquinando, pero lo que sí sabemos es que Meghan mira al futuro y parece no tener tiempo para un Enrique que vive anclado en el pasado, recordando a su madre y a Chelsea. Si este vídeo te ha parecido interesante, puedes darle un me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con otras personas. Soy OS Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.